Vuelves a alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre vuelves a alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Vuelves a alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre vuelves a alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Vuelves a alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre vuelves a alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Vuelves a alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre vuelves a alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Vuelves a alabarte, Señor. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza.
esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viviste y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Jehová es la fortaleza de mi vida, Él es mi luz, mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Jehová es la fortaleza de mi vida, Él es mi luz, mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad del Señor en mi vida. En mi vida. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tu reina sobre principados,
sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con alabanza, tu nombre el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tu reina sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con alabanza, tu nombre el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Señor, a ti te exaltamos, a ti te bendecimos en esta hora, a ti te damos gracias por poder abrir tu palabra, Señor, para compartir aquellas cosas que hay dentro de ella, Señor, que se puedan hacer vida en nuestros corazones y podamos glorificar siempre tu nombre. Gracias te damos, Señor, por este día, que seas tú, Señor, el que hable a través de mí, Señor, y no yo, y que seas tú el que glorifique tu nombre, Señor. Gracias, Señor Jesús. Vamos a estar hablando en esta ocasión acerca de la edificación de su iglesia, la edificación del cuerpo de Cristo. Qué importante es que nosotros, como parte de ese cuerpo, seamos edificados también individualmente y a la vez seamos edificados dentro del cuerpo, como parte del cuerpo. Como parte del cuerpo. Dice la primera carta de Pedro, en el capítulo número 2, vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa,
El que creyere en Él no será avergonzado. Gracias al Señor por su palabra, como decíamos al principio, y gracias por lo que el Señor nos quiere recordar en esta mañana. Aquí hay un cuadro perfecto desde de donde nosotros estábamos cuando vinimos a conocer al Señor. Y desde ahí lo que el Señor está haciendo con usted y conmigo dentro de su cuerpo, Y vamos a tratar de ponerlo en perspectiva para que sea fácil entenderlo. Pero dice ahí en el capítulo 2, dice el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Cuando nosotros gustamos su benignidad, cuando nosotros venimos a los pies del Señor y empezamos a creer en Él. Alguien nos habla de Él, nos da convicción de pecado y nosotros nos arrepentimos y venimos a ser hijos o hijas de Dios. Cuando somos hijos o hijas de Dios, va a venir algo que acontece en el corazón de uno, y es el deseo de conocer más del Señor. Si usted nació genuinamente de verdad, usted le va a entrar un hambre por conocer la palabra de Dios, por conocer lo que significan las cosas de Dios, para el cambio que el Señor va a hacer en su vida. Entonces, eso se va a manifestar porque así como los niños cuando nacen, ¿qué cosa ellos necesitan? La leche materna, la leche de la mamá, ¿no es cierto? Y ahora nosotros, ¿qué vamos a desear cuando nosotros venimos y empezamos a conocer al Señor? En el versículo 2 dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Gustamos su benignidad, tenemos al Señor en nuestro corazón, empezamos nosotros a desear esa leche espiritual no adulterada, que es ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios, para que no sea adulterada, tiene que ser la pura palabra. No tiene que ir mezclada con pensamiento positivo, con otras cosas que la adornan para que la palabra pueda entrar. No, la palabra es la palabra. Si usted le predica en la palabra, con muchas otras cosas donde usted está, busque el rostro del Señor, que quizás el Señor no quiere que usted esté ahí. El Señor quiere que esté en una iglesia donde se predique su palabra, y su palabra sea el centro de todo. Su palabra. La palabra es revelada por medio del Espíritu Santo y se hace vida en los creyentes. Ahora, entonces así vamos nosotros a aprender a desechar aquellas cosas que no son del Señor. Dice el versículo 1, desechando pues toda malicia, todo lo malo, todo lo que es engaño, dice, todo lo que es hipócrita, la hipocresía, todo lo que es envidias y todas las detracciones. Detracciones quiere decir, en inglés, si usted lo busca, evil speaking, habladurías, chismografías, todas las cosas que la gente hace para adornar las cosas, habladuría que no tiene sentido. Ahora, pero aquí es donde viene la edificación. Así venimos al Señor, empezamos a desear todo aquello, pero deseamos la leche espiritual no adulterada. Y así, conociendo al Señor de a poquito, nos vamos acercando a Él. Y dice el versículo 4, acercándoos a Él, dice, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Quién es Él? El Señor. Él es la piedra viva, Él es la piedra viva, Él es la piedra angular, como lo vamos a ver enseguida, la piedra del ángulo. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Así nosotros, viene el desafío para nosotros, así vosotros también, como piedras vivas, como si fuéramos piedras vivas. ¿Y por qué somos piedras vivas? Porque estamos acercándonos a Él y
Al acercarnos, el Señor quiere que nos hagamos uno con Él, que tengamos intimidad con Él. Él es esa piedra viva y al nosotros acercarnos a Él, Él nos va a dar vida. Éramos piedras que estábamos muertas antes, pero el Señor nos trae esa vida, ¿no es cierto? Esa vida. Y ahora somos piedras vivas. ¿Para qué dice? Para ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Por lo cual también dice, contiene la escritura de que yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Ahí está la piedra del ángulo, la piedra viva es Jesucristo. Cuando nosotros creemos en él, empezamos a formar parte de este templo de Dios, de esta casa de Dios, donde todos nosotros vamos a ser edificados juntamente con un propósito. No somos solamente piedras vivas, sino que somos un sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer en este templo, en esta casa espiritual, dice, ofrecer sacrificios, dice, espirituales, pero que sean aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Usted puede ofrecer sacrificios, pero si no son por medio de Jesucristo, ninguno llega arriba. Porque para que sean aceptables a Dios, tienen que ser por medio de ¿quién? Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Esta piedra es, ¿cuál decíamos? La principal piedra, la piedra del ángulo. La piedra del ángulo. Si usted me acompaña allá en el libro de Isaías, en el capítulo 28, Isaías capítulo 28, si es tan amable, dice el versículo 16, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto, ya el Señor lo había hecho, he puesto en Sión. ¿Qué cosa es Sión? Sión es el monte de Sión, como lo hemos visto otras veces, pero está Sión la celestial, donde está la morada, ¿no es cierto?, de todas aquellas vidas que están ahí ya en el Señor, que han partido, y los que están aquí abajo todavía que no han partido, pero pertenecen a la Sión celestial, ¿no es cierto? He puesto en Sión por fundamento, dice, una piedra, el fundamento de Sión, Sión la celestial, donde estamos todos los santos congregados, ¿ve? Tiene por fundamento una piedra que es Jesucristo, ¿no es cierto? Piedra, dice, probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, dice, no se apresure. Esa palabra no se apresure quiere decir que no se va a separar de ahí, no va a salir de ahí, porque usted está pegado ahí al Señor. Estamos en Sión, y cuando estamos en Sión, quiere decir, no se preocupe más, descanse, porque usted es parte del reino de Dios y de Sión la celestial, de Sión la celestial. Somos piedras, entonces, piedras vivas, piedras vivas. Fíjese que allá en el Antiguo Testamento veíamos en Isaías, ¿no es cierto? Pero vamos a ir a mirar a Primera de Reyes, capítulo 6. Primera de Reyes, capítulo 6. Y aquí estaba el rey Salomón edificando el templo del Señor o la casa del Señor. Y viene en el capítulo 6 y dice en el versículo 7, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya, ¿cómo venían las piedras? Acabadas, ya acabadas. De tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Piedras que estaban ya acabadas. Piedras que estaban ya acabadas. Estaban listas para ser encajadas. Y eso es lo que el Señor está haciendo con usted y conmigo. Está formándonos a nosotros como piedras vivas y está haciendo esa obra para que cuando nosotros nos vayamos con el Señor,
seamos esa piedra viva ya acabada, una piedra individualmente, cada uno, usted y yo, vivas ya acabadas, para que encajemos, ¿no es cierto?, en ese templo santo que el Señor está haciendo. Ahora, si usted ha ido alguna vez a un río que tiene piedras, muchas piedras, y los ríos cuando vienen de la cordillera traen piedras, vienen con muchas piedras porque son pedazos de roca que se sueltan y van caminando las unas con las otras y van kilómetros y millas, y usted llega a la orilla de ese río y va a ver muchas piedras y son lisas, son como pelotitas, porque han estado tanto tiempo puliéndose las unas con las otras en el río de Dios para llegar a formar esas piedras lisas, perfectas. ¿Sabe que David, cuando dio la guerra contra Goliat, contra el gigante, dice que fue al arroyo y cogió 5 piedras lisas, piedras especiales que estaban ya hechas, preparadas para que él pudiese vencer al gigante? ¿Y cuántos gigantes hay en nuestras vidas que nosotros debemos vencer? Pues nosotros, cuando estamos en el río de Dios y vamos caminando, ¿sabe lo que pasa? Que usted es una piedra, el hermano que está al lado es otra piedra, el que está al otro lado es otra piedra. En su hogar, cada persona que está en su hogar son piedras. Y todas estas personas, en el tiempo de la vida, van habiendo diferentes opiniones, van habiendo diferentes cosas, diferentes pruebas, diferentes situaciones. Y cada uno de nosotros va siendo pulido, va siendo formado como el Señor quiere formarlo. A veces uno dice, ¿por qué en mi casa tengo tantos problemas? ¿Por qué en mi trabajo tengo tantos problemas? ¿Por qué la gente no me entiende? ¿Por qué la gente es así? ¿Por qué usted es allá? Pero ¿sabe lo que está pasando ahí? El Señor puliéndolo a usted, alisando su piedra, para cada uno de nosotros ser esas piedras vivas, en que llegue un momento que a usted no le afecte, sino que las cosas vienen, usted escucha, pero entra por un oído y sale por el otro, cuando no hay sentido, ¿no es cierto? Porque hay mucha gente que son así, y hay mucha oposición que vamos a tener, y el enemigo de nuestras almas no quiere que nosotros seamos lo que el Señor quiere hacernos, pero el Señor nos va a hacer como Él quiere, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque en el nombre del Señor nosotros tenemos la victoria, así que gracias al Señor por ser esas piedras vivas que están corriendo en el río de Dios, para ser piedras que se van a acabar, van a ser perfectas para que nosotros encajemos en ese templo santo, Ahora, ¿para qué el Señor nos recuerda en esta hora que el mismo Señor es esa piedra del ángulo? Es esa piedra que puso el Padre como fundamento, ¿no es cierto?, allá en el monte de Sion. Pero vayamos al Nuevo Testamento en Primera de Corintios, aquí nos acuerda Pablo nos recuerda algo muy especial. Dice en el capítulo número 3, dice el versículo 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios. ¿Qué cosa? Edificio de Dios. Nosotros somos, ¿qué cosa? Edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice Pablo, puse, ¿qué cosa? El fundamento. Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. Él es la piedra del ángulo. Él es la piedra donde el edificio entero, la iglesia entera, está sujeta. Y este fundamento
Lo precioso es que este fundamento no acepta nada encima de él que no sea de la misma naturaleza que él. Dice el versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Qué tremendo. Nos dice que hay muchas cosas que se pueden edificar sobre ese fundamento, pero va a ser probado con fuego. Y el fuego, mire lo que hace. Purifica el oro, purifica la plata, purifica las piedras preciosas. Pero la madera, el heno y la hojarasca se queman con el fuego. Y madera tipifica la humanidad, así como el heno y como la hojarasca. Oro tipifica la divinidad, plata tipifica la redención, piedras preciosas significa cuán precioso es el Señor, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que sea humano, donde uno quiera meter la mano, y la obra de hombre va a ser quemada, pero la obra que es de Dios, que Él está haciendo y que le ha envuelto a usted para que usted sea parte de esa obra va a perseverar, porque es de Él. Y es Él mismo el que está obrando en cada uno de nosotros. Nosotros somos colaboradores de Él, decía la palabra antes. El que labora es el Señor y nosotros colaboramos con Él. Colaboramos con Él. Entonces, gracias damos al Señor por este tipo de palabra que el Señor nos permite mirar en este día y leer y darnos cuenta que es algo tan precioso, tan precioso, tan precioso. Pero vamos ahora al libro de los Efesios. Si usted es tan amable, en el libro de los Efesios, dice la palabra en el capítulo 2 y el versículo número 19. Hablándonos a nosotros como un cuerpo, como individuos, personalmente hablando, y después como cuerpo, ¿no es cierto? El capítulo 2 nos habla de lo que éramos antes, de cómo nos arrepentimos, vinimos al Señor, de cómo recibimos la salvación y lo que ahora somos en Cristo, ¿no es cierto? Pero lo precioso aquí nos dice el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros ¿de quién? De la familia de Dios. Ya somos conciudadanos ¿de quién? De los santos, los que están allá, ya con el Señor, y los que están aquí abajo. Pertenecemos a la misma nación, a Israel la celestial, a Sión la celestial, donde el Señor es esa piedra del ángulo y es el fundamento. Entonces dice que somos a la vez miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. ¿Es usted miembro de la familia de Dios? Es lo primero que se tiene que preguntar. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Quiere decir que es miembro de la familia de Dios. Si usted nunca ha recibido al Señor y no entiende lo que estamos hablando, tiene que pedirle al Señor perdón, arrepentirse de sus pecados y venir a los pies de Cristo para que usted sea parte de ese cuerpo. Y este cuerpo, mire lo que pasa con este cuerpo. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Lo que estábamos diciendo. Pero está el fundamento de los apóstoles. ¿Dónde están los apóstoles?
en el Nuevo Testamento. Los apóstoles están en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos eran los apóstoles? Eran 12, ¿no es cierto? Y dice que la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Y nos decía Pablo allá en 1 Corintios 3:11 que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento. Ahora vamos. Y los profetas. ¿Y quiénes eran los profetas? Todos aquellos que profetizaron desde el libro del Génesis hasta el final del Antiguo Testamento. Profetizaban, ¿qué cosa? Profetizaban la venida del Mesías, la venida de Cristo, la venida de esa piedra de ángulo. Por eso que veíamos allá en Isaías 28:16, que él había puesto en Sión una piedra angular, escogida, preciosa, decía, de cimiento estable. El que creyere, dice, no se apresure, no se desligue, no salga de ahí, porque usted está firme, está en él. Entonces, ahí está, apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, ¿en quién? Mire lo que pasa ahora con nosotros. En quien todo el edificio, bien coordinado, un edificio grande. ¿Cuántos creyentes habrán en el mundo que van a pertenecer a este edificio? Los que ya están y los que van a seguir viniendo. Son millones de ellos. Pero vamos a estar ahí. Todo el edificio, dice, bien coordinado, va creciendo, va siendo edificado y va creciendo. Usted le predica el Evangelio a alguien, recibe al Señor Jesucristo, inmediatamente va a empezar a ser edificado y va a ser parte de este templo, ¿no es cierto? Ahora, para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también, dice, nosotros sois juntamente edificados. ¿Y para qué? Para morada de Dios, ¿dónde? En el Espíritu. Morada de Dios en el Espíritu. Ahí es donde nosotros estamos siendo edificados. Para ser morada de Dios, ¿dónde? En el Espíritu. Dios mora dentro de cada uno de nosotros. La palabra dice que nosotros somos templo, cada uno, del Espíritu Santo, porque Él ha venido a morar al corazón suyo y a morar en el corazón mío. Dice la palabra que nosotros lo vimos en las sesiones pasadas, dice que fuimos comprados con precio de sangre. Cuando somos posesión de Él, Él nos pone en su templo, en su cuerpo, en aquel templo santo que Él está haciendo para que nosotros podamos ejercer ese sacerdocio que Él tiene preparado para usted y para mí, donde usted va a estar ofreciendo sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo constantemente. ¿Y qué cosas son esos sacrificios espirituales? Esos sacrificios espirituales son todas aquellas cosas que acontecen en la vida de un creyente cuando el creyente tiene comunión con su Señor. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 13, nos aparece algo muy precioso aquí que podemos leer hoy día y lo vamos a mirar una vez más. Estos sacrificios son especiales y los únicos que lo pueden ofrecer son los hijos. Los hijos, usted sabe que allá dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, dice que Dios es espíritu y los que le adoran le deben adorar, como dice, en espíritu y en verdad. Espíritu y en verdad. Espíritu es la naturaleza de Dios, pero Él ha puesto, cuando usted ha venido al Señor, su Espíritu Santo viene al corazón suyo y nos sella, nos pone nombre, y el Espíritu Santo es el mismo sello que el Señor pone y lo aparta a usted como propiedad de Dios, como propiedad de Él. Ahora, dice en el capítulo 13 de Hebreos y en el versículo número 15, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios
¿Por medio de quién? Por medio de Él. ¿Y quién es Él? Jesucristo, ¿no es cierto? Sacrificio primero dice de qué? De alabanza. Dice alabanza en singular, no dice alabanzas. Alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Por qué dirá alabanza? Porque aquí nos está hablando de una persona, de Cristo. Cristo es la alabanza de Dios. Cristo es la alabanza de Dios. Las alabanzas es cuando nosotros entonamos cánticos y alabamos a Dios. Pero la alabanza en singular es el Señor. Fruto de labios dice que confiesan su nombre. Y después viene, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. De tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Cuáles? De hacer el bien y de ayudarnos mutuamente. ¿Con quién? Con todas las personas que Dios le ponga a su alrededor para que usted sea un instrumento que los va a ayudar. Que los va a ayudar. Allá en el libro de Isaías nos habla de esta alabanza que es el mismo Señor. Yo quiero que usted lo lea para que usted se dé cuenta que el mismo Señor es el que hace esa obra, ¿no? Dice en el capítulo 60 del libro de Isaías, en el versículo 18, dice, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás, mire lo que dice acá, los muros de esta ciudad, de Sión la celestial, se llamarán como salvación, porque ahí está usted y estoy yo. Cuando recibimos a Cristo fuimos salvos y nosotros somos parte de los muros, de las murallas de ese templo, ¿no es cierto? Pero a tus puertas llamarás, como dice, alabanza, con mayúscula y en singular. Y en singular. Y eso es lo que dice. Si va un poquito más arriba, dice en el capítulo 60 y en el versículo número 11, dice, tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Porque la nación o reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. La gloria, dice, del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de tus pies, de mis pies, ¿ves? Hablando el Señor. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Esta es la Sión celestial. Así que damos tantas gracias al Señor entonces por ser nosotros esas piedras vivas que están siendo edificadas, están siendo edificadas. Pero si vamos al libro de los Efesios, para ir ya concluyendo, vamos al libro de los Efesios. Leíamos en el capítulo 2 todo lo que está aconteciendo, pero ahora vamos a ir al capítulo número 4 para ver cómo se aplica a nosotros, lo que está aconteciendo para nosotros. Y viene en el capítulo número 20, versículo número 20, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Habéis conocido a Cristo, porque eso dice, no habéis aprendido a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, miren lo que nos dice y nos receta. Despojaos, dice, del viejo hombre,
que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual dice, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. Así nos tenemos que comportar como cuerpo, ¿no es cierto? Y después nos dice algo que como que nos cuesta entender muchas veces. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si no tienen problema con alguien en su casa, arregle el problema antes de irse a dormir. Tiene un problema con algún hermano, arregle el problema antes de que pase ese día, ¿no es cierto? Porque lo que pasa es que dice que ni deis lugar a quién, al diablo. Damos lugar al enemigo de nuestras almas, que no nos gusta mencionarlo. Y después dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y termina el 29 diciendo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y después nos dice en 3 versículos más lo que es la médula de todo lo que hemos estado hablando. Dice, cada vez que usted peca, que usted no hace lo que el Señor nos recomienda, contristamos al Espíritu Santo. Y si no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuiste sellados para el día de la redención. ¿Qué cosa es lo que contrista al Espíritu Santo? Y después dice, quítese de vosotros toda amargura. ¿Está usted amargado y vive amargado? Cuidado. ¿Está enojado? Cuidado. ¿Tiene ira? Cuidado. ¿Se lo pasa gritando? Cuidado. Y maledicencia, todo lo que tenga que ver con lo malo. Y toda malicia. Toda malicia. Y después nos dice, así es como quiere que seamos. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo vamos a portarnos entonces de ahora en adelante en parte de este cuerpo, o los unos a los otros, donde vemos tantos y nos estamos rozando y nos estamos limando y nos estamos puliendo constantemente? Pero dice, vamos a ser benignos unos con otros, vamos a ser misericordiosos, vamos a perdonarnos unos a otros, así como Dios nos perdonó a cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Señor, a ti te exaltamos, te bendecimos, te damos gracias en este día por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque solo en ti podemos descansar. Gracias porque tú eres la cabeza del cuerpo que es la iglesia y nosotros somos parte de tu cuerpo, Señor, como esas piedras vivas que estamos siendo edificadas, Señor, en tu cuerpo, Señor, porque tú eres la piedra viva y tú nos diste, Señor, vida a nosotros para tener vida también. Y para que nosotros, Señor, podamos en este templo, ¿no es cierto?, ofrecer sacrificios espirituales constantemente a ti, Señor, que sean aceptables a ti, Señor, por medio de Dios. ¿Y cuáles son esos sacrificios? Veíamos allá en Hebreos, Señor, que la ayuda mutua y de hacer el bien de tales sacrificios se agrada a Dios. Ayúdanos, Señor, a ayudarnos como parte del cuerpo, todos juntos, Señor, unidos en un sentido, y que todos hagamos el bien, que nos ayudemos los unos a los otros y que atraigamos al mundo a ti, Señor, porque el mundo va a ver a Cristo en su vida y no lo va a ver a usted ni a mí, va a ver al Cristo que mora dentro de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en este día
por tu palabra. Gracias por ser tan bueno con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.